Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos los que nos están acompañando ahora, este martes, en la continuidad del curso de comunicación en salud, que ha sido organizado por el Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 3 de Lima. Bueno, con mucho placer, con mucha satisfacción de este desarrollo del curso, que lo que busca es ayudar en la resolución de problemas comunes que tenemos en el sector salud, como es la comunicación, ¿no? Cómo llegar al paciente en diferentes escenarios, tanto en la parte de atención primaria, en la parte de hospitales de alta complejidad, y también desde un nivel práctico a un nivel de administración y gestión. Por eso es que, sin más preámbulo, voy a pasar a presentar a la doctora, que ya se encuentra con nosotros también para este, este tema número 5 y número 6 de este curso de comunicación en salud, la doctora Cecilia López Artica. La doctora es médico cirujano especialista en gestión en salud con un MBA internacional de gestión de proyectos en la Universidad Rey Juan Carlos de España. También tiene estudios concluidos de maestría en auditoría integral por la Universidad Villarreal. Ella cuenta con 18 años de experiencia en el sector público, en donde se ha desempeñado como ex subdirectora de regulación, innovación y servicios de telesalud del Centro Nacional de Telemedicina del Seguro Social de Salud en eSalud, y también con experiencia en la dirección de telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Emergencias del Ministerio de Salud. Además, es experta en elaboración de documentos normativos de telesalud. Y luego de esta presentación, la doctora va a presentar su tema, Dirección Estratégica de Estrategias de Comunicación en Salud, que va a ser su primer tema, y luego ella misma nos acompañará para la siguiente presentación. Entonces, doctora Cecilia, adelante y muchas gracias por su valioso aporte. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al Consejo Regional 3 de Lima, gestión 2024-2027 por esta oportunidad. Bueno, vamos a compartir con todo este selecto público que nos acompaña el día de hoy. El tema efectivamente es Dirección Estratégica de Estrategias de Comunicación en Salud. Vamos a ir haciendo un enfoque, si bien es cierto, es importante la parte teórica, pero sobre todo nos va un poco a llevar al contexto, los ejemplos y un poco lo que podemos nosotros como parte de la experiencia ir canalizando con respecto a cómo vamos ejemplarizando las definiciones y las teorías, ¿no? En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática, definiciones en general, los elementos estratégicos, la importancia de este tema en el enfoque de cómo nos manejamos básicamente en el sistema de salud, su aplicación, la integración de herramientas tecnológicas, abordando un poco la unión o la sinapsis que podía hacer con respecto al desarrollo, los métodos de evaluación y los desafíos que nos puede ir visionando con respecto al desarrollo del tema. En esta tarde vamos a poder un poco analizar esta frase, esta reflexión, para poder ya introducirnos en el tema que hoy día nos acompaña, hoy día vamos a desarrollar. La comunicación sin estrategia es como conducir un coche sin frenos. No sabemos cuándo te vas a estrellar, pero casi con total seguridad acabará ocurriendo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo efectivamente, ¿nos sirven o no nos sirven las estrategias? ¿Por qué es que debemos nosotros ir identificando y cómo nos pauteamos para ir planificando ciertas condiciones y ciertas acciones que nos van a ayudar también a poder proyectarnos o visionar cómo nos vamos a ir desarrollando? En esta medida hemos tenido a bien de repente un poco compartir definiciones que nos den un poco la generalidad de cómo pauteamos nosotros el tema ya en nuestra parte práctica. Hemos identificado tres definiciones que nos da un poco el pilar del desarrollo, que son dirección estratégica, estrategias de comunicación en salud y comunicación en salud.
El primero es básicamente el proceso, la generalidad. El segundo, estrategias de comunicación, que son conjuntos de acciones. Y el tercero, comunicación en salud, básicamente son las herramientas que vamos a utilizar. Si hablamos de dirección estratégica, que es el proceso, esto nos lleva a identificar que es parte fundamental de la gestión y que resalta la formulación, implementación, ejecución y control de estrategias que van a ayudarnos a asegurar el desarrollo y crecimiento de la organización, ¿no? Como parte de cómo se va manejando y desarrollando interna o externamente, dependiendo de lo que vende. Las estrategias de comunicación en salud, que son un conjunto de acciones y enfoques, nos van a ayudar a poder identificar, diseñar, informar, influir y motivar a las personas sobre temas relevantes o sobre temas importantes que la organización considera desarrollar o considera poder ejecutar dependiendo también del enfoque y los objetivos que quiere alcanzar, ¿no? Y esto también nos da pie a poder identificar que no solamente es de forma individual, sino ya teniendo un contexto más en conjunto o más comunitario, si aterrizamos en el efecto de la comunicación en salud, ¿no? Que es una herramienta esencial que básicamente nos va a ayudar a poder comprender y comunicarnos o conectar con los pacientes y las instituciones sanitarias que nos van a ayudar a poder también ir desarrollando, identificando las necesidades y lo que podríamos implementar como parte de estas estrategias de comunicación. Voy a ver, ojalá que voy a dejar de compartir para poder darles una introducción muy pequeñita. A ver, por favor, si me confirman si se puede visualizar. A ver, por favor, estamos tratando de compartir un llamado de... ¿Me confirman si se escucha, por favor? La comunicación ¿Se escucha, doctora? Sí, ok, todo ok. Ya. estratégica. En términos sencillos, podemos definir a la comunicación estratégica como el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las acciones de comunicación que las organizaciones promueven con sus públicos para alcanzar determinados objetivos o solucionar problemas. El nombre comunicación estratégica está formado de dos términos, comunicación y estrategia. Por ende, se ocupa no solo de la teoría y la práctica de la comunicación, sino también de la teoría y la práctica de la estrategia. Es decir, no existe lo uno sin lo otro. La comunicación desde esta perspectiva se entiende como un proceso de transmisión de información, pensamientos y sentimientos que se lleva a cabo con la intención de persuadir, es decir, las personas cuando comunicamos lo hacemos con la intención de influir o conseguir algo de los demás, independientemente de lo que sea. Bien, entonces un poco nosotros vayamos interiorizando lo que hemos compartido. Voy a volver a compartir la presentación. De esa manera vamos identificando que es necesario ver qué importante o qué importancia le debemos dar a la comunicación estratégica o las estrategias que debemos utilizar para la comunicación. Sin embargo, no podemos solamente quedarnos en el concepto o en las definiciones, porque es importante también ir desarrollando cómo desde el ámbito donde nos encontramos vamos a ir aterrizando en las propuestas para poder ejecutar las acciones o las estrategias que nos van a ayudar a poder cumplir con el objetivo de la comunicación. En este caso, es necesario identificar elementos estratégicos que nos van a ayudar a compilar las acciones que vamos a desarrollar. En este caso, es importante que nosotros conozcamos la audiencia o la población a intervenir. Esto nos va a dar pie para poder también identificar adecuadamente los mensajes que vamos a desarrollar. Asimismo, estos mensajes deben ser efectivos, haciéndonos las preguntas clave que podrían ser qué, cómo, dónde y por qué de los mensajes que vamos a trasladar o vamos a desarrollar. Asimismo, es importante seleccionar los canales de comunicación, básicamente denominados o identificados como los tradicionales, que son la prensa, radio y televisión, y los digitales, que están incluidos en las redes sociales y el Internet. ¿No? Es importante utilizar medios que nos ayuden a poder dar el alcance a lo que queremos llegar o a lo que queremos transmitir.
El uso de la teoría de la persuasión es importante porque vamos a ver qué mensajes voy a dar y qué es lo que quiero alcanzar como parte de ese mensaje que se va a aterrizar en un resultado como impacto. Entonces, sí es importante, si hemos identificado el grupo objetivo, la audiencia que va a escuchar los mensajes que estamos elaborando, que queremos transmitir, cómo lo voy a trasladar o cómo lo voy a compartir, y eso me va a dar también un resultado de que esa información, esos mensajes o esa comunicación ha sido desarrollado persuadiendo y teniendo el impacto, logrando que tenga una respuesta como, como parte de la participación comunitaria o como parte de la participación de la población o como parte de de la participación del paciente, si hablamos ya de términos un poco asistenciales, donde podamos identificar quiénes van a ser nuestros aliados en trasladar o transmitir la información o los mensajes que estamos desarrollando, que en este caso, como parte de esta participación, es involucrar a los líderes comunitarios o a los actores sociales que van a ser estratégicos para poder lograr el resultado que esperamos, una comunicación efectiva dentro del marco ya sea interno o externo cuando hablamos ya de masificar la comunicación. De la misma manera es también importante evaluar el monitoreo para medir la efectividad, y esto nos ayuda también a poder identificar nudos críticos y proponer algunas sugerencias de planes de mejora para lograr que la comunicación que estamos iniciando, que queremos iniciar, tenga el impacto de poder ser efectivo y por lo tanto también el resultado de, en este caso, involucrar a la población para que pueda responder a esta necesidad. Resaltamos que es necesario integrar los elementos estratégicos para que las organizaciones puedan mejorar y visibilizar sus acciones, sus propuestas, sus estrategias, de esta manera fomentar una mejor relación entre los usuarios, o en este caso podemos decir entre los pacientes, y contribuir también a la organización, en este caso al sistema de salud, y si hablamos en forma de comunidad o comunitaria, el impacto significativo que va a dar el reflejo de una salud pública, que es lo que en en estos momentos queremos tener como parte de la masificación de comunicación que se quiere lograr como estrategia el desarrollo del tema que hoy día hemos tenido a bien desarrollar o que estamos teniendo a bien desarrollar. Resaltamos que es importante que si nosotros tenemos una mala comunicación, esto va a traer una consecuencia, que es potenciar o aumentar los errores en la comunicación con respecto, si hablamos ya de la parte asistencial con los médicos, pacientes médicos, y los costos de la prestación van a también incrementarse, ya que esa mala comunicación, ya sea por que el profesional de la salud no ha logrado emitir transparentemente o de forma clara o precisa lo que quiere transmitir como parte de la comunicación, y o la recepción que se tiene de parte del usuario, o en este caso del paciente. Entonces, cuando aterrizamos a las consecuencias, que es el resultado de la prestación o el resultado de la atención, obviamente va a subir como parte de un desmero de la indicación que se pudiera dar. De esa manera también nosotros podemos proyectarnos que la calidad de atención va a tener efectos negativos en los resultados, ya sean clínicos o en los resultados de salud, que va a cronificarse la atención o la enfermedad que pudiera tener el paciente si hablamos de un enfoque individual. Por eso es importante que una buena comunicación va a ayudar o va a garantizar que se brinde un mejor nivel de atención a los pacientes, y por ello es necesario diseñar las óptimas estrategias de comunicación para que esto tenga como resultado una productiva o un resultado positivo en la relación entre el paciente, el usuario o el paciente, y en este caso el profesional de salud, la institución, el sistema de salud o yo específicamente el sector salud, que es el que de algún modo enfoca o caracteriza la atención específicamente en los problemas de salud que pudiera tener el usuario y o la población.
Es necesario también resaltar que a través de la dirección estratégica, las estrategias de comunicación en salud pueden abordar problemas sanitarios no solamente de forma individual, sino colectiva, y esto nos va a llevar a promover cambios positivos en la conducta de los pacientes o en la conducta de la población en búsqueda de conductas o estilos de vida saludable, como parte también de enfoques o estrategias comunicacionales que van a tener como lo que nosotros conocemos esta parte preventiva promocional o lo que se desarrolla como promoción de la salud. Asimismo, nosotros tenemos que ir identificando la aplicación de lo que vendría a ser las estrategias en comunicación o las estrategias para la comunicación. Hay dos enfoques o dos partes o dos modelos que nos pueden ayudar a canalizar cómo podemos aplicar la comunicación adecuada o la comunicación correcta con respecto a la implementación de estrategias. La primera son estrategias de comunicación mediática, que son temas coyunturales o temas que se aborda dependiendo de los momentos que pueda estar teniendo como efecto la enfermedad o efecto que pudiera estar causando algún daño en la salud de la población. En este caso es un poco más masivo, es una intervención de población o de parte comunitaria. Se utiliza como medios de comunicación los tradicionales, que son la prensa, radio, televisión y ahora en la actualidad las redes sociales. Se considera como estrategia comunicacional comunitaria, se interviene las viviendas, las escuelas, los colegios y la comunidad en general, donde la población está agrupada o se masifica como parte de las intervenciones, ¿no? En este caso es importante identificar los problemas de salud prioritarios que pueden ir desencadenando enfermedades que no solamente inicia con la persona, sino ya se masifica en la población, y esto es importante que se vaya identificando a tiempo de tal manera que se pueda frenar, y esto nos ayuda también a poder hacer las intervenciones de una forma más efectiva y tener los resultados que pudieran ayudar a que el sistema también pueda responder adecuadamente y oportunamente. La segunda parte de la aplicación o la segunda propuesta de aplicación ya es una estrategia comunicacional interpersonal, entendiéndose que es un acompañamiento más personalizado o con grupos un poco más pequeños, ¿no? Las estrategias comunicacionales ya están en el vínculo institucional, estas pueden ser internas o externas, y aquí también identificamos que es importante no solamente y en el ejemplo que les ponemos ahí, no solamente lo que la institución pueda vender dentro de la práctica ya en presencial cuando abordamos al paciente, la intervención y cómo nosotros o el profesional de la salud cómo interviene abordando al paciente, sensibilizando o haciendo de conocimiento lo que hace la institución, sino también cuando utilizamos la tecnología o las TIC para identificar cómo es que la institución se vende en las redes y que tiene que haber una coherencia, ¿no? Cómo vendemos, en este caso, en el ejemplo, es cómo vendemos la misión de la institución, y eso también arroja que en la parte presencial tengan información o comunicación con letreros y nos dé la coherencia entre lo que vende la parte interna y lo que vende la parte externa. Aquí también vamos a puntualizar, a ver, voy a volver a compartir el otro video que quería un poco, a ver, vamos a ver un segundito, por favor, para poder también situarnos de una forma un poco más específica en lo que vendría a ser este desarrollo del punto, de tal manera que también podamos tener una condición más específica. Por favor, ¿me confirman si se está viendo y si se está escuchando? Hola a todos, soy Carlos Urbina. Estamos en 360 Segunda Centro Católica de Santiago, Carpio, para hablar de la comunicación interna de Santiago. La compañía, las firmas, las empresas
y la comunicación está en el rincón, ¿no? Departamento de Comunicaciones. ¿Es esa la comunicación interna? Bueno, sí es que hay suerte de que exista el departamento de comunicaciones. A veces hay un área y a veces una persona encargada bajo la lógica de crear esta suerte de comunicación institucional o comunicación vertical en el fondo. Es decir, lo que la gerencia quiere comunicarle al resto del personal. Y lo real, lo que está sucediendo en la mayoría de las empresas, es que la comunicación atraviesa todas las funciones, todas las áreas, todas las decisiones. Todo aquello que se diga o se deje de decir pasa por comunicación. El silencio es comunicación. Por supuesto. Entonces ahora la comunicación es estratégica. Entonces ya de un tiempo a esta parte se habla de los círculos, o sea, de las direcciones de comunicación que están a la par de las otras gerencias y se conceptualiza la comunicación como un concepto estratégico. Es decir, aquello que digas o dejas de decir está influyendo en la imagen de tu organización. ¿Y eso cómo llega al consumidor, al usuario? ¿Cómo lo hace suyo? ¿Cómo la compañía lo acerca o lo aleja? Hay varias. O sea, la comunicación estratégica abarca tanto la comunicación interna como la comunicación externa. Pero vamos a hacer un mix para poner ejemplos. Cualquiera de nosotros ha tenido un problema con algún servicio telefónico, con algún servicio eléctrico. Un reclamo. Claro. Y uno va y se acerca a las oficinas. Y quien lo atiende es una persona con nombre propio. Pero nosotros no hablamos con esa persona con nombre propio, sino hablamos con un representante de esa organización, de esa empresa. Si esa persona nos atiende bien, está claramente, tiene claro qué cosa es lo que tiene que hacer, está identificado con los valores de la organización, el trato con el público va a ser un trato absolutamente cordial, va a aceptar su reclamo y va a buscarle solución. Y finalmente, es un cliente. El cliente se va a ir satisfecho porque la institución, la organización, la empresa lo ha atendido bien. Pero ¿qué pasa generalmente? Esa persona lo atiende por X razón, no lo atiende bien, y el reclamo no es contra esa persona, es contra la organización. Entonces, a veces pensamos que es importante capacitar a las personas en comunicación. Entonces, la gente habla. Y esa capacitación. Bien, solamente estamos tratando de compartir las pepitas porque entendemos igual, vamos a compartir también con la doctora para que podamos, los que necesiten o quieran profundizar más en los videos y en la comunicación que estamos teniendo con respecto a los ejemplos o cómo están definiendo ya en macro en las instituciones donde se presta a veces el acompañamiento o la enseñanza o de un nivel un poco más específico. Entonces, de repente lo vamos a ir también compartiendo. Entonces, aquí solamente hacemos énfasis en que efectivamente, como nosotros nos comuniquemos, dependiendo de sea individual o comunitario o en forma global, que, que dé un enfoque más comunitario, va a ayudar también a poder nosotros lucir de repente o poner en vitrina la institución a la que podemos estar representando o a la institución en la que pudiéramos estar brindando la atención o brindando los servicios de atención, ¿no? Entonces es importante que el profesional que tiene el rol de comunicación o de comunicarse con la población, ya sea de forma individual con el usuario, paciente y o de forma comunitaria, sepa y tenga conocimientos para poder también estar a la altura de esa información que se requiere y obviamente lograr la satisfacción del paciente si hablamos de parte asistencial o del usuario si hablamos ya de forma comunicacional con respecto a información en general que pudiera estar solicitando y nosotros como parte interna también emitiendo. Resaltamos aquí que es necesario realizar un análisis de la situación para identificar los problemas de salud prioritarios en la comunidad y obviamente en la necesidad individual. Esto nos ayuda a recopilar información y datos para poder manejar también las propuestas comunicacionales o las estrategias comunicacionales que queremos hacer énfasis o queremos desarrollar como parte de las estrategias que nos pudieran ayudar a la comunicación.
El otro punto que es importante que podamos ir desarrollando, hemos considerado que es necesario que compartamos, es efectivamente cómo integramos las herramientas tecnológicas en la comunicación. Si bien es cierto, se ha masificado por la pandemia y nos está obligando de repente un poco a los que no hemos nacido eh, innatos en la tecnología, innatos en el manejo de la tecnología, a poder plantear también esas competencias o esos conocimientos para estar un poco a la altura de las circunstancias con respecto a la necesidad que ella se plantea, ¿no? Las generaciones van pasando, sin embargo, las necesidades van aumentando con respecto también a cómo nos vamos manejando. Si bien es cierto, hemos tenido, y creo que los profesionales con mayor razón los médicos y a cómo vamos manejando esta necesidad y o podríamos decir también esta ayuda, ¿no? Todavía seguimos teniendo, lidiando con esta necesidad que se plasma y veces en la complejidad de cómo nosotros lo interpretamos y que esto sea una herramienta que nos ayude también a poder eh, coherentemente manejar, ¿no? La parte de experiencia con la tecnología. Sin embargo, todavía tenemos ese choque de poder articular y que esto, en vez de que sea un obstáculo o que nosotros tengamos esa resistencia al no uso, más bien lo tengamos, lo cojamos o lo integremos como parte también de un instrumento o de una herramienta que nos pueda ayudar o nos pueda facilitar los procesos o las condiciones. En esta circunstancia de este punto de que desarrollamos, he considerado resaltar cómo es que hay herramientas que nos pudieran ayudar en la comunicación. En este caso, lo he tomado de forma de la experiencia, cómo es que enfocamos de forma individual, cómo es que el paciente esperaría que nosotros que manejamos un poco la tecnología pudiera llegar con esa facilidad de comunicación para poder hacer las atenciones o poder comunicarnos de tal manera que el paciente pueda sentirse acompañado o pueda sentirse que su atención es personalizada, ¿no? Qué mejor que se sienta importante porque efectivamente el paciente o el usuario de salud debe sentirse acompañado y que su condición de enfermedad o de resquebrajamiento en la salud no sea simplemente un cupo o una cita en el sistema, sino un acompañamiento hasta poder lograr el resultado de mejorar su condición de salud. En estas condiciones, la integración de herramientas tecnológicas nos hace llevar a identificar que es importante una mensajería instantánea y los canales temáticos que nos ayuden a crear espacios dedicados o tener una comunicación donde el paciente efectivamente sienta que la comunicación de la información de su salud se vea en tiempos reales con respecto a la comunicación directa y que no solamente sea una comunicación de conversación, sino de un acompañamiento que nos asegure una información relevante con respecto a la accesibilidad o a la condición de información que podemos dar al paciente. De la misma forma, como parte de herramientas tecnológicas, consideramos que es importante las reuniones virtuales o las atenciones por telemedicina o telesalud con videoconferencias que nos ayuden también a visualizar al paciente de tal manera que ellos pues, puedan sentir también esa atención con respecto a la comunicación que se pueda dar, facilitar la confianza cara a cara, de tal manera que también el paciente se sienta escuchado y no solamente ya de por sí esa frialdad que se tiene en la comunicación cuando lo hacemos a través de internet y de forma remota, donde de preocupación, por decir así, con respecto a cómo el paciente se siente, no necesariamente con ese acompañamiento directo que nos pudiera ayudar a tener mayor facilidad en la comunicación. Entonces, nosotros tenemos que también ayudar a poder acompañar al paciente, al usuario, con la tecnología, pero también dándole la tranquilidad
que se asegura la condición y la protección de información o de datos que pudiera estar virtiéndonos el paciente a través de la tecnología de información y comunicación que nos va a dar la conexión y fomentar los sentidos de pertenencia con respecto a la condición y la preocupación que uno tiene con respecto a la salud del paciente. De la misma forma es importante resaltar la integración y las automatizaciones con respecto a cómo el proceso de la atención nos va a ayudar a poder identificar algunas aplicaciones y dar ese acompañamiento. Tenemos relojes inteligentes donde podemos almacenar información sobre nuestras funciones vitales, pero eso también tiene que estar concadenado a la información que se va a tener que albergar de los antecedentes o de la condición del paciente en estas herramientas tecnológicas que nos va a facilitar poder identificar. Obviamente tiene limitaciones y no es que tampoco pretendamos identificar o resaltar que estas herramientas tecnológicas van a ser 100% seguras, pero la idea es que el sistema garantice de forma paulatina por lo menos las condiciones en las cuales el paciente, el usuario, pueda acceder a un servicio teniendo las garantías y tratando de proteger la información y sobre todo si es sensible para poder también acceder a un tipo de servicio y este servicio obviamente tenga las condiciones de una comunicación que pueda ayudarnos a interpretar y a poder interiorizar un poco la condición y el problema de salud y de esa manera también ir asegurando que esta integración tecnológica nos va a ayudar a poder comunicar con el paciente o el usuario de las condiciones de salud que podemos querer resolver. Y resaltamos en esta lámina que fomentar una mayor participación del público en su propio cuidado y bienestar nos va a ayudar a poder identificar que es clave elegir herramientas adecuadas, de tal manera que los objetivos específicos en la atención o el abordaje que hagamos al paciente nos va a dar esa seguridad o tranquilidad por lo menos de que el paciente no se vea afectado o estresado por una propuesta de atención. También resaltamos aquí que si las condiciones de información no se brinda o no se da, tampoco podemos fomentar una situación en la cual podemos poner en riesgo por lo menos la confiabilidad que debería tener el usuario con respecto a cómo estratégicamente estamos utilizando herramientas o acciones que pudieran ayudarnos a poder desarrollar o poder acompañar al usuario de la mejor forma. Aquí en esta lámina compartimos el punto que vendría a ser los métodos de evaluación con respecto a las estrategias de comunicación o las estrategias que utilizamos para la comunicación en salud del usuario de la población. En este caso, se identifica básicamente que vamos a abordar indicadores de desempeño en los cuales básicamente o resaltamos lo que vendría a ser el desempeño del profesional o del personal de salud con respecto a cómo estamos trasladando las necesidades en forma de esta comunicación, donde resaltamos que debe haber algunos criterios o que debe incluir algunos aspectos que pudieran ayudarnos también a definir esos indicadores. Uno es el alcance, el compromiso y el cambio de comportamiento que requerimos con respecto a las estrategias de comunicación que hemos optado o que hemos elegido como parte de trasladar información o de la forma como nos vamos a comunicar con los usuarios. El alcance, sobre todo, el número de personas que hemos logrado, digamos, tener como parte de la estrategia comunicacional y que se haya atendido porque está cambiando el comportamiento que en su momento se ha podido identificar. Al final, este cambio de comportamiento nos va a dar cómo es que la población o sea de forma individual o ya de forma colectiva, va a adoptar ciertas conductas saludables que efectivamente nos va a ayudar a poder interiorizar e interpretar ese impacto. Entonces, ¿cómo es que abordamos nosotros estratégicamente? Y hemos hablado de cómo es que identificamos los mensajes que vamos a trasladar o que vamos a comunicar y a esto, ¿cómo
resultado al comportamiento o al cambio de conducta, en este caso en mérito a sus estilos de vida, que obviamente van a cambiar la condición de enfermedad, o posiblemente mantenerse lo más saludable con respecto a su ámbito o a sus condiciones de sus problemas de salud que pudiera estar sufriendo o siendo afectados el usuario o el paciente. De la misma forma, es necesario que dentro de los métodos de evaluación podamos resaltar análisis de los medios de los cuales vamos a poder hacer uso en la condición de cómo desarrollamos estas estrategias comunicacionales, ¿no? El seguimiento y el análisis de cómo se presenta, en este caso es un ejemplo, una campaña de salud en los medios puede proporcionar información sobre cómo nos visualizamos, cómo se visualiza y cómo recepciona el público o la población objetiva la acción o la actividad que se ha realizado o que se pretende realizar para poder también tener un resultado. Esto incluye que también se tiene que ir identificando cómo es que las redes sociales, los artículos o los canales de comunicación que se hayan utilizado y que se hayan escogido, hayan ayudado a poder implementar de forma efectiva esa comunicación, porque ya se invita a la población a poder participar de una campaña, que es un ejemplo, y cómo es que esa población, si es que efectivamente los medios y la forma como es que el desempeño de profesional ha tenido desde la creación de los mensajes hasta qué canal se ha elegido para socializar o difundir la comunicación, tiene como resultado o como impacto la población que accede o viene a hacerse atender. Entonces nos dan un margen o una forma global de cómo es que efectivamente todo el proceso ha sido bien identificado, bien planificado y bien ejecutado. Por lo tanto, entonces la convocatoria que se hace se va a ver repercutida o vamos a tener como un resultado esa convocatoria más masiva que se pudiera estar teniendo con respecto a esa estrategia comunicacional que se ha podido desarrollar. Y en esta lámina nosotros resaltamos que debe ser un proceso continuo, integral, la parte o las propuestas comunicacionales o estratégicas, pero que a la par nos hace como parte final, digamos, del proceso, cómo nos evaluamos. Entonces, definitivamente la parte del control o la evaluación debe ser continuo, integral, no solamente viendo desde la arista de cómo inicia, sino todo el proceso, el inicio, el desarrollo y el final, con parte de la proyección de estas mejoras continuas. De la misma forma, nosotros tenemos que desarrollar o resaltar que es importante que el diseño y la ejecución que se va haciendo vaya teniendo también un resultado que nos va a ayudar a poder hacer ajustes que sean proactivos, que sean positivos y en mejora de masificar los beneficios, entendiéndose que las estrategias comunicacionales también tienen un financiamiento que no siempre es a gran escala. Entonces, teniendo, hay veces esa premisa donde no necesariamente la parte de financiamiento nos favorece, tengamos también nosotros que proyectarnos qué métodos cualitativos y cuantitativos nos van a ayudar a ofrecer una visión completa para poder efectivamente tener como resultado ese impacto real, pero que tenga ese resultado que todos esperemos, que la masificación de lo que se comunica o la masificación de lo que se quiere comunicar nos dé un resultado efectivamente de esos cambios de conducta en favor de la salud o en favor de las condiciones de salud de la población y obviamente de la persona o el individuo, si hablamos de forma precisa con respecto al desarrollo. Aquí, bueno, nos proyectamos un poco en los desafíos. Si bien es cierto, obviamente estos desafíos van cambiando de acuerdo a los momentos y a los factores coyunturales que de repente abordan o son estímulos externos dentro del desarrollo
comunicacional o del desarrollo de las estrategias comunicacionales. Sin embargo, es necesario también irnos proyectando hacia esas visiones que pudieran ayudar a la organización a que pueda desarrollarse de mejor forma estas estrategias. Una de ellas es simplificar el lenguaje técnico y complejo. Tenemos una gran debilidad porque el profesional de salud y más, creo, en este caso, los médicos somos a veces muy técnicos y nos dificulta a veces esa comunicación que debemos tener de forma muy sencilla al paciente. Sin embargo, a veces se nos olvida y terminamos teniendo o trasladando a veces lo que vendría a ser palabras muy técnicas en la explicación que podamos dar a la persona, al usuario, al paciente o a la comunidad, ¿no? O a la población en general. Mejorar las estrategias de comunicación sobre la diversidad cultural lingüística, entendiéndose que a veces generalizamos los mensajes. Sin embargo, es diferente cómo abordamos en la sierra, en la selva, en la sierra alta, de tal manera que también no generalicemos, porque a veces inclusive hasta las imágenes que se socializan o se difunden como parte de los diseños comunicacionales terminan siendo estándares que muchas veces la población no se siente identificada, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ir abordando algunas estrategias, esas estrategias también tienen que ser identificando el grupo que ya habíamos compartido como parte de la audiencia que nos va a escuchar o va a recibir, pero también esas imágenes o esa parte no verbal que va a ser lo que complementa al mensaje o la comunicación que quiero dar, tiene que tener coherencia, ¿no? Lo que digo y lo que se pueda visualizar también pueda tener más o menos un poco la realidad o la condición de los ejemplos que nos puedan ayudar a poder interiorizar esa información. Otra de las estrategias, o en este caso de los desafíos que se comparten, son desarrollar estrategias comunicacionales en contra de la desinformación y la confusión que muchas veces se da. Hay temas que son lo mismo, sin embargo, dependiendo de la institución, a veces cómo es que se aborda y cómo es que llega a difundirse, que termina a veces confundiendo al usuario, y lejos nosotros de poder de repente ayudar a la comunicación y tratar de acercar la información y la intención de hacer uso de los servicios de salud, terminamos confundiendo y alejando al usuario, de tal manera que optan no por ir a un establecimiento de salud, sino de repente lo más fácil ir en este caso, a una farmacia, si se quiere, cuando hablamos ya de la parte específica de la atención. Y entonces el riesgo que se corre de que ese paciente tenga vuelva su enfermedad o su condición aguda de enfermedad, termina haciéndose crónica, y pues obviamente para el sistema esta condición sube o incrementa la inversión que se va a tener que hacer para recuperar su salud. Entonces es necesario que las estrategias comunicacionales también tengan mucha seriedad en lo que se emite, y si fuera instituciones, tratar de efectivamente tener un estándar para que la información que se quiera trasladar a la comunidad pues también ayude a poder tener como parte de esta información una información clara y precisa. Necesitamos también ir desarrollando como parte de un desafío la preparación para gestionar la comunicación en eventos de crisis, en eventos, ejemplo de la pandemia, ¿no? Donde era todo para nosotros nuevo, pero si se trataba de hacer o desarrollar mesas de trabajo, para todos era desconocido, y ya teníamos la desesperación empezando de nuestros familiares, cómo es que se iba a manejar la pandemia, y nosotros mismos tratábamos de
buscábamos información para poder un poco interiorizar y cómo trasladar la comunicación, o cómo trasladaríamos la comunicación para que la población pudiera un poco estar tranquilos, pero si nosotros hacemos un poco el análisis, cómo nos fuimos manejando, nosotros mismos también tuvimos muchos vacíos en los conocimientos con respecto a buscar información, pero que tampoco nos ayudaba a tener esa condición de transparencia en cómo estandarizábamos información que de todo recibíamos, pero que buscábamos como parte de un respaldo científico y había muchas cosas que todavía estaban también en proceso, ¿no? Entonces, es necesario ir viendo cómo nos proyectamos y estandarizar esas situaciones, ¿no? Si bien es cierto, son momentos que no necesariamente se puedan ir esperando, pero sí ir estandarizando algunos criterios básicos que pudieran por lo menos tener como pilares, ¿no? Obviamente, dependiendo del momento coyuntural, ir ajustando y mejorando esa comunicación. Lo mismo pasa con fortalecer el uso de tecnologías digitales, ¿no? El hecho de que la tecnología está, digamos, muy prácticamente ya ahora a la mano, pero también necesitamos ir contextualizando esas estrategias comunicacionales que nos ayuden a que el uso de la tecnología pueda acercarnos y no más bien alejarnos, ¿no? Del uso y de la intención con respecto a la condición de salud que pudiéramos estar queriendo difundir o brindar. Y por último, parte de los desafíos es mejorar la comunicación interdisciplinaria, lo que requiere una comunicación clara y efectiva dentro de cada perfil profesional, y también estandarizando algunos criterios que para la parte general sea lo mismo, y ya para la parte específica con respecto a los perfiles profesionales también manejemos cierta condición en la cual nos ayude también a acercar, si bien es cierto, yo puedo no tener el perfil, pero por lo menos pautear al usuario y bueno, obviamente hacer la correspondiente derivación o la correspondiente sugerencia con respecto al profesional que está que de acuerdo a sus competencias pudiera ayudarnos a canalizar mejor esta comunicación y ayudar al usuario o al paciente para que la información y la comunicación pueda efectivamente ser clara y efectiva dentro de las decisiones que pudiera el usuario tomar, si estamos hablando ya de la enfermedad o decisión de la condición de salud que pudiera querer resolver. Resaltamos en esta lámina que es importante que los líderes y o profesionales de la salud que carecen de habilidades adecuadas de comunicación estratégica, fomenten y se alimenten de este desarrollo, porque es necesario como parte de un conocimiento y de una habilidad para que también nosotros podamos, en este caso, el profesional como parte de una obligación, porque ya no es una necesidad, sino ya es una obligación, trasladar esa comunicación que ayude no solamente al usuario o al paciente, sino ya en macro a la comunidad y en realidad a todo el sistema de salud, ¿no? Entonces nosotros somos protagonistas de los cambios, pero sobre todo debemos estar preparados para poder también focalizar esta necesidad. El tema que se escogió en general de comunicación en salud es necesario que nosotros ya lo vayamos desarrollando y masificando, que no sea un tema de algún modo aislado, sino más bien que ya sea parte del desarrollo del perfil profesional que es específico y que prácticamente nos obliga a poder tener como parte de las competencias y los conocimientos para poder también ayudar a que el sistema vaya mejorando porque nuestra comunicación así lo está reflejando. Entonces, eso es importante que nosotros podamos resaltar, así como que evitemos los mensajes confusos, ineficaces, que no ayudan a conectar al público, no ayudan a conectar al usuario, sino que busquemos cómo es que efectivamente hacemos una simbiosis de la necesidad de salud
y o de lo que requiere el usuario para poder también estar en la línea de esa necesidad y obviamente tratar de buscar ese resultado de impacto que se quiere con la población. Me parece que este es el último, bueno, esta parte de la bibliografía que habíamos compartido. Pero aquí me voy, o en este caso me termino esta presentación con que si una estrategia cumple una meta, está funcionando. Pero si una estrategia cumple un objetivo, es un éxito. Entonces busquemos que nuestra estrategia comunicacional cada vez vaya alimentando nuestra proyección y efectivamente vaya mejorando nuestro sistema de salud mediante estas estrategias. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias por este tema. Bien, muchas gracias. Al contrario, doctora Cecilia, muy importante, valioso. De verdad es muchísima información que va a ser útil y práctica. Dentro de ello, hay varios mensajes para resaltar, que es justamente lo que queremos aportar, ¿no? A través de este curso y en sí el Consejo Regional de Lima. Por ejemplo, hay un mensaje que usted presentó que es conectar pacientes, comunicación en salud es conectar pacientes con las instituciones sanitarias, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista del tema de dirección estratégica, ¿cómo afrontar o cómo consolidar los saberes de los pacientes, ¿no? Cómo respetar, cómo no chocar con sus saberes que muchas veces son acertados, pero también muchas veces son erróneas sus creencias. Y sobre todo con el ejemplo que usted puso, ¿no? Que lo vivimos y que nos costó vidas, nos costó desinformación y que fue la pandemia. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista de la dirección estratégica, cómo seguir respetando los saberes y las creencias de los pacientes? Bien, doctora, está importantísima esa pregunta. Efectivamente, eso nos hace un poco el análisis de que estamos preparados para esa comunicación, que es lo que queremos transmitir. Si bien es cierto, hay mucha, lo que nosotros decimos como parte de una fuente del derecho, ¿no? Las costumbres. Esas costumbres muchas veces pueden estar de repente sí reflejadas en una parte científica, que obviamente y ya lo evidenciamos o lo buscamos como parte de la evidencia o basada en evidencia, ¿no? Pero muchas de esas cosas también no tienen mayor explicación, pero cómo abordamos en el usuario o en el paciente para que el usuario o paciente no se ofenda, ni mucho menos se aleje de esta interrelación que ya de por sí ya es difícil, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros, y sigo apostando porque el profesional de salud debe estar preparado para ver cómo nos comunicamos y que esto no sea una ruptura de poder tratar de imponer nuestras ideas con la parte científica y no respetar esa parte de costumbres que tiene la comunidad. Y si vamos más al fondo, digamos, o más a una población más vulnerable, posiblemente que la comunicación, de hecho, que se va a romper. Entonces, el llamado en realidad de este tema y de la intención que creo yo, usted tuvo a bien identificar es efectivamente que nosotros, el profesional, analice si está efectivamente en las condiciones de poder tener esas estrategias comunicacionales que nos ayuden a acercar al usuario o acercar al paciente, y si no, efectivamente tratar de inducir nosotros mismos inicialmente a esta necesidad, pero que después el mismo sistema, el colegio médico y todo el sector salud pueda tratar también dentro de las mallas curriculares, hacer énfasis de cómo nosotros nos manejemos en esta comunicación y logremos efectivamente esa conexión con el usuario y lejos de alejarlo, más bien atraerlo, respetando su cultura, sus costumbres y sobre todo sus creencias, que es lo que hay veces es una línea súper delgada entre lo que nosotros profesamos o lo que queremos imponer y lo que ellos de algún modo aceptan o también pueden aceptar. Entonces, un poco lo que podríamos compartir como parte de la respuesta de la pregunta, doctora. Claro.
Claro, doctora, muchas gracias. Sí, y ojo que ahí también tocó un punto interesante, ¿no? Tal vez pensar en insertarlo de alguna manera en los planes curriculares de las facultades de medicina, ¿no? Poco a poco, y justamente esa es la contribución de todos estos cursos que estamos haciendo, pues, ¿no? Y doctora, y más bien una pregunta última para tratar de cerrar este bloque, a menos que también haya consultas. Y la comunicación en salud también involucraría la comunicación entre profesionales de la salud, por ejemplo, entre médicos, y se me viene un caso concreto eh, cuando tal vez tenemos una junta médica, ¿no? Por algún caso especial de un paciente, en la que muchas veces no llegamos a un acuerdo, digamos así, porque cada uno lo mira desde su punto de vista, desde su especialidad. Entonces, también estaría involucrado acá la comunicación entre profesionales de salud. Sí, definitivamente sí, doctora, porque esa es parte de una decisión. Si bien es cierto, en las estrategias comunicacionales, hay veces el que toma decisión es una persona, pero ya cuando se masifica, ya entrando un poco al detalle de cómo promocionamos la salud, ya efectivamente ya son decisiones, ¿no? Y como ya hemos compartido ese conocimiento de los diferentes perfiles profesionales, por eso decíamos, hay que estandarizar algunas cosas generales para que no el profesional, en este caso el médico, diga lo contrario con respecto a lo mismo, pero que el perfil, en este caso puede ser una enfermera, obstetra o nutricionista, tenga una percepción o una forma de comunicación de ese mismo tema en otra línea, ¿no? Entonces hay cosas muy específicas que cada perfil profesional obviamente desarrolla como perfil profesional y eso se rescata porque eso potencia esa atención integral que se quiere con el paciente, pero sobre todo hay que hacer énfasis de que hay muchas cosas muy generales que todos deberíamos conversar y articular y en este caso estandarizar de tal manera que efectivamente el paciente también sienta que nos comunicamos y que estamos también abordando esa coordinación en la atención, esa reducción de errores, si se quiere, por no saber comunicarnos, en la búsqueda de también tomar decisiones con respecto a cosas muy específicas y hablaba y hacía un poco de énfasis en ese tema de crisis, ¿no? Donde inicialmente se recibe la información, pero nadie sabe cómo decirlo, cómo canalizamos, si somos los que competentes al poder canalizar cierta información o esperamos cómo el sistema se manifiesta o cómo el sector se presenta y de tal manera estar pasivos ante la condición de esa comunicación. Entonces, tenemos que ir desarrollando varias aristas que al final nos ayuden a fortalecer el trabajo en equipo, sea por junta médica o en este caso la condición de los perfiles, de tal manera que ese empoderamiento profesional también nos ayude a mejorar esas estrategias comunicacionales y que nos ayude también a identificar las capacidades y los protocolos que se pudieran fomentar a consecuencia o a raíz de cómo estandarizamos estas condiciones. Ajá, claro. Sí, doctora, muchas gracias. ¿No? Exactamente esta comunicación entre profesionales potenciaría entonces, como usted lo ha dicho, la relación, ¿no? La relación médico-paciente la mejoraría y el paciente estaría más satisfecho de ver que sus profesionales, sus personas a cargo se comunican, ¿no? Adecuadamente, o al menos se hace el esfuerzo, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias, doctora. Yo creo que esta primera parte estaría ya concluida. ¿Podríamos proseguir o nos tomamos un tiempo dependiendo de también qué nos dice la parte técnica? Creo que proseguimos por el tiempo, ¿verdad, doctora? Perfecto, doctora, no hay Ya, ningún problema por nuestra parte. ya. Sí, entonces Sí, el siguiente tema justamente es que usted nos continúa presentando, es el enfoque comunicacional para abordar estratégicamente problemas de salud. Entonces, adelante, perfecto. doctora. Muchas gracias. Vamos a compartir la otra PPT también. Se entiende que estamos tratando un poco de respetar los tiempos. En realidad el tema es muy lindo, y también muy amplio. Espero que no sea la única
parte del curso, espero que haya una segundo momento, segundo curso del tema, pero bueno, vamos a tratar, hemos buscado un poquito las pepitas que nos pudieran ayudar a sembrar este tema de motivar y que todos vamos desarrollando, depende también de nuestro ámbito, ¿no? De aplicación, pero al final efectivamente la comunicación es importante, ¿no? En este caso, la segunda presentación, el segundo tema es el enfoque comunicacional para abordar estratégicamente problemas de salud. Anteriormente hablábamos de una forma general y entendíamos un poco la parte comunicacional, pero en una población que aparentemente, si bien es cierto, puede estar enferma o estar teniendo algún deterioro en su estado de salud, pero sobre todo, ya desarrollamos aquí un tema ya específicamente del problema, ¿no? Del problema de salud. En esta situación, en la temática o en este tema, la temática que vamos a desarrollar es el enfoque comunicacional para abordar problemas de salud, integración de la comunicación, la influencia de la implementación de estrategias comunicacionales, participación comunitaria, su importancia, elección de los canales de comunicación y por último, comunicación efectiva, igual resaltando también la importancia, ¿no? En este desarrollo podemos compartir con ustedes un poco este análisis que de repente ya en el chat los que están participando, los que están ahorita acompañándonos en el desarrollo, pudieran también ayudarnos a enfocar, ¿no? Y dar algunos comentarios y lo voy a leer, ¿no? Solía pensar que la comunicación era la clave, hasta que me di cuenta de que es la comprensión. Puedes comunicarte todo lo que quieras, pero si no te entienden, es un caos silencioso. Esto nos va a ayudar un poco a también interiorizar efectivamente la forma como nos comunicamos, porque nos comunicamos y todo el mundo inclusive puede afirmar que todos nos comunicamos, pero efectivamente esto nos lleva a analizar la forma como nos estamos comunicando, si eso está llevando a tener un resultado eficiente en el sistema de salud hoy, de cómo abordamos los problemas de salud. El enfoque comunicacional es una estrategia clave que nos ayuda a poder informar al público, informar al usuario, informar a las personas o los pacientes sobre problemas de salud que nos van a también a dar pie para poder fomentar o promover estilos de vida saludable. Este proceso es muy importante, es vital, porque eso nos va a ayudar a poder desarrollar conocimientos, comprensión y habilidades que las personas deben tener o llevar o desarrollar para que podamos tener cambios, no solamente cambios en el momento, sino esos cambios sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque el esfuerzo ya se identifica, pero lo que necesitamos que ese esfuerzo como por ejemplo, el lavado de manos que siempre se va desarrollando, eso sea sostenible y que sea parte de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, después de la pandemia se hizo mucho énfasis, en realidad creo yo desde mi pregrado se hace énfasis del lavado de manos, pero todos lo estamos practicando. Es más, si tenemos hijos, nosotros como profesionales de salud también fomentamos eso y efectivamente el día a día de cómo nos lavamos la mano o cómo identificamos algunos factores de enfermedad que es parte de una práctica que nos ha llevado a buscar esa práctica de estilos saludables, lo hacemos cotidiano y lo hacemos no solamente cada vez que nos enfermamos o que nos acordamos que existe porque nos enfermamos, sino es parte de evitar cómo nos enfermamos. En esta condición les poníamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se recomienda eliminar los criaderos de mosquitos, hablando de un poco del tema de dengue, ¿no? Y efectivamente, pero eso en la práctica, sabemos que no podemos o no debemos tener inservibles o recipientes que se almacene agua para poder evitar que se vaya desarrollando las larvas, pero eso lo sabemos en la teoría, pero es tan difícil poder tener ese enfoque comunicacional para poder apalear o abordar los problemas de salud
que relativamente no son nuevos, son la constante. Pero ¿por qué es que no están funcionando? ¿Por qué nos desgastamos tanto en seguir sensibilizando, en seguir invirtiendo en poder tratar de ir desarrollando el preventivo profesional y sin embargo pareciera que nuestro trabajo cada año es igual o hay veces inclusive hasta de menor resultado que el año anterior, ¿no? Entonces es necesario nosotros ir identificando cómo es que nuestro enfoque comunicacional está efectivamente siendo efectivo, está efectivamente contribuyendo a poder abordar los problemas de salud que ya lo conocemos, o sea, no es problemas de salud que son nuevos, ¿no? Y que sabemos que en qué estados o en qué estaciones se presentan y toda la teoría que todos posiblemente que ahora nos acompañan también lo conocen. Pero ¿por qué es que no está funcionando? Pareciera que no está funcionando, que es una pregunta que también la lanzó y vamos interiorizando, ¿no? Pero resaltamos aquí que esto parte de ese análisis es efectivamente ir estructurando y planificando cómo abordamos los problemas de salud y sobre todo los problemas de salud público, que es el que mayor inversión nos acarrea, pero también si es que esa comunicación como parte de ese abordaje o ese enfoque está siendo efectiva, ¿no? Porque los mensajes podían estar claros, la forma como se aborda pudiera estar también dentro de los márgenes o los estándares, pero cuál es la parte donde se rompe y que no termina, digamos, madurando, complementando, completando, ¿no? El proceso, ¿no? ¿Qué está pasando para que nosotros, o en este caso, todo el profesional de la salud o el personal de la salud siga lidiando con esos problemas que pareciera no tienen solución, ¿no? Con respecto a ese preventivo promocional, que es lo que abordamos como enfoque comunicacional, ¿no? Y esto nos lleva un poco también a hacer el análisis de la integración de la comunicación, donde adoptamos enfoques interdisciplinarios y ahí retomamos un poco la pregunta que se hizo en un momento, ¿cómo reforzamos que los perfiles profesionales también puedan estar abordando o abocándose de acuerdo a su perfil a esta estrategia comunicacional y luego el desarrollo de la integración de la comunicación? Esto hacemos énfasis o nos ayuda a hacer énfasis en cómo desarrollamos los mensajes que tienen que ser adaptados a la realidad, adaptados a ese grupo que se interviene o a esa población que se interviene, utilizando obviamente canales diversificados, no canales, digamos, tradicionales, pero que no nos ayudan al abordaje sobre el impacto que estamos pretendiendo tener, sobre fomentar la participación de la comunidad, sobre todo haciendo énfasis o sensibilizando a los actores sociales. En este caso, para nosotros como parte de la experiencia, los agentes comunitarios, por ejemplo, son buenos aliados, ¿no? Porque son entre los que intermedian entre la comunicación en la comunidad y la comunicación de los establecimientos de salud o el profesional o el personal de salud de los establecimientos de salud, ¿no? Que obviamente, y peor si hablamos de profesionales, en este caso, si hablamos de los colegas serumistas, que año a año van cambiando, entonces la comunicación de ese año obviamente se va a ver reflejada en la ruptura porque viene una persona desconocida a un lugar donde también las costumbres y todas las vivencias para ellos es diferente, entonces obviamente de nuevo hacer esa conexión va a tener también un proceso, ¿no? Y entonces el aliado que nos puede ayudar, si bueno, si hay profesionales o personal antiguo, pues de repente pues, ellos nos pueden ayudar, pero si no hay, a veces vamos a tener que eh, ir abordando a los actores sociales o en este caso, en el ejemplo, al agente comunitario que va a ser el que nos acerque un poco a esa comunicación que se requiere con la comunidad, ¿no? Y obviamente seguir evaluando y ir buscando, ir identificando las estrategias para poder también llegar a esa integración de la comunicación. Lo mismo es que también analicemos que la interrelación entre el profesional de la salud o el usuario, el paciente, tiene que ser compartido con la comunidad
comunidad y esto nos arroja o nos ayuda también a identificar la realidad de la familia, cómo es el entorno de ese paciente con respecto no solamente a la familia, sino a sus vecinos y a quien de algún modo tiene como parte de los que pudieran rodearlo en su entorno, ¿no? De esa manera también esa integración comunicacional nos va a ayudar a poder ir difundiendo un poco esa necesidad de resolver algunos problemas. Hay veces el paciente no comparte su necesidad y uno se entera por el agente comunitario, por el vecino, ¿no? Por el pariente. Y obviamente, pues también es parte de los aliados que nos ayuden, no, nos ayudan a poder integrar esa comunicación. Hay veces los pacientes son un poco reacios a poder recibir la ayuda o poder recibir esa intervención de salud o esa intervención para la atención. Sin embargo, el profesional o el personal de salud también tiene que ser estratégico con respecto a cómo se aborda esa integración en la comunicación, de tal manera que podamos lograr intervenir o poder ayudar a la atención, tratando de vincular las relaciones del profesional o del personal de salud con el paciente y buscando, pues, no, obviamente, si es que hay un tratamiento y arrojamos ponemos de ejemplo el tema de cómo adherimos la terapia, si se quiere, como parte de un ejemplo, pacientes con tuberculosis que a veces son muy reacios a poder ir recibiendo la terapia. Sin embargo, ese acompañamiento de poder integrar la comunicación del profesional que está en el establecimiento, o sea, de la enfermera, del clínico, del obstetra o de quien esté, el médico, poder integrar esa comunicación y después esa atención que es trasladada a la intervención, muchas veces hasta concretizando las visitas domiciliarias, nos van a ayudar a poder desarrollar esta parte de este enfoque comunicacional donde nos ayuda a poder integrar esta comunicación. Aquí hacemos énfasis en que es desde la identificación hasta la evaluación o desde la propuesta de planificación hasta el monitoreo y la evaluación que se quiere en el proceso. Es bueno ir identificando esas debilidades que nos van a ayudar a poder mejorar y de esa manera también buscar el impacto de las intervenciones, si hablamos de salud pública, que se pudiera estar abordando o desarrollando, proponiendo el bienestar, obviamente, de la comunidad en este ámbito. Entonces, es importante por eso que nosotros vayamos interiorizando la integración de la comunidad con los perfiles profesionales y abordando no solamente al usuario como únicos centro de atención, sino también vinculando esta necesidad a la familia y a la comunidad, obviamente con ese ámbito de modelo de abordaje por curso de vida que en la actualidad el ministerio propone dentro de esas atención o dentro de la atención integral y obviamente dentro del respaldo estratégico comunicacional que se adhiere al enfoque que se pudiera compartir o desarrollar dentro del ámbito que nos pudiera ayudar dentro de las estrategias comunicacionales. Es también necesario desarrollar cómo se influye o la influencia que se tiene a la implementación de las estrategias comunicacionales. Se han ido canalizando algunos criterios como parte de esta influencia y se han ido canalizando los más resaltantes. En este caso, la mejora de la calidad de la atención va a dar como impacto o como si nosotros sabemos identificar o cómo enfocar esta parte comunicacional, nos va a dar algunos resultados de cuando hagamos la implementación o cómo vamos a influir en la implementación, ¿no? Mejorar la calidad de la atención, aumento de la satisfacción del paciente, promoción de cambios conductuales o cambios de conducta, la reducción de los costos, fortalecimiento de la confianza, en este caso del usuario,
y la educación que empodera al paciente, y cada uno de ellos desarrolla ciertos criterios, ¿no? Si hablamos de la mejora de la calidad de la atención, obviamente, ¿no? Las estrategias comunicacionales efectivas reducen los errores médicos porque se entiende de que al tener como aliado esta estrategia o esta parte del desarrollo comunicacional, entonces el paciente, el usuario, va a poder preguntar y absolver sus dudas, de tal manera que si recibe una prescripción médica, por ejemplo, entonces al comunicarse adecuadamente, entonces obviamente la condición de su salud va a reflejarse en su mejoría, porque obviamente también ha tenido una comunicación efectiva al absorber o al hacer las preguntas en el momento oportuno, y de tal manera que también el profesional o el personal de salud pueda absolver esas dudas o esas preguntas de forma oportuna, ¿no? Entonces, se recalca o se remarca que esta influencia en esta implementación de comunicación mejora la calidad de atención. Con respecto al aumento de la satisfacción del paciente, obviamente, ¿no? Si el paciente se siente escuchado, se siente que está siendo, que le están respondiendo las dudas que está generando su condición de salud, y obviamente las indicaciones o la prescripción que se le pudiera estar dando dentro del aspecto recuperativo, obviamente también va a sentir que es parte del protagonismo de esta condición. Entonces, esa comunicación que inicialmente pudiera ser un poco rota o no cercana, va a aumentar la confianza, y obviamente esa comunicación con una forma de lenguaje sencillo y claro, va a ayudar también a que el paciente se vaya tranquilo y satisfecho por haber recibido la atención correspondiente o la comunicación correspondiente dentro de su enfermedad o dentro de las dudas que causa su problema de salud. La promoción de cambios conductuales va a ser que nos ayuda también a que, si canalizamos adecuadamente esta comunicación y podamos identificar cuáles son los aspectos que están afectando la salud de la persona o del usuario, y puntualizamos en algunas sugerencias o orientaciones para tener o buscar un cambio de estilo, entonces obviamente la promoción de estos cambios de conducta van a arrojar obviamente a que su salud, que está deteriorada, vaya cambiando o vaya curándose, sanándose con respecto al problema que le está aconteciendo. De la misma forma, si ya pensamos costo-beneficio y la reducción de los costos con respecto a una adecuada comunicación, va a ayudar también a que el paciente recepcione bien la indicación, y él pueda al pie de la letra seguir lo que se le sugiere o se le plantea como parte del plan que se requiere en la atención, y de esa manera ese paciente usuario ya no va a requerir volver a ir al establecimiento, o de repente no estar conforme con el manejo que le está dando, y de repente ir requiriendo a otros niveles, ir a una farmacia o ir preguntando, ¿no? Cuando el paciente no confía, no se siente, no ha tenido una comunicación clara y como que hay dudas, entonces busca otro tipo de soluciones, y la idea, bueno, obviamente que va a tener una reducción o un gasto de bolsillo, que es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, si la comunicación es clara, hay confianza, paciente, obviamente, de hecho que va a tener un proceso, porque eso también se tiene que ir preparando o conversando con el usuario, el paciente. O sea, la enfermedad no es que inmediatamente a los minutos que uno va administrándole o va tomando la indicación de la receta, inmediatamente va a resolver el problema de salud, si no tiene un proceso, pero eso obviamente lo va a superar si es que la comunicación también ha sido clara y transparente con respecto a estos problemas de salud. El fortalecimiento de la confianza
en este caso de la población o pública, nos ayuda a poder resaltar que y hacer énfasis, ¿no? En que esta comunicación que debe ser transparente y efectiva debe ser fundamental para construir esa confianza que se quiere y sobre todo poder recuperar esa falta de repente de poder asistir o poder eh, ir a solicitar la atención a las instituciones o los servicios de salud de las instituciones, ¿no? Esa ruptura que se tiene, obviamente, por, bueno, muchos factores, pero sobre todo lo que se rescata aquí es que obviamente el usuario a veces suele adquirir o solicitar la atención de alguna forma más rápida que a veces todo el proceso de la que a veces se tiene en los establecimientos, pudiera tener esos procesos como la comunicación no ha sido rota por muchos factores, entonces el paciente prefiere abordar o buscar la solución en otro lado y obviamente cuando ya no puede solucionar el problema o ya no tiene el recurso, entonces termina yendo al establecimiento, pero el problema es que ya ese paciente ya viene más enfermo o su enfermedad ya está más crónica. Entonces, esa repercusión es la que obviamente nos hace que reflexionemos en que la influencia de cómo implementamos estrategias comunicacionales hace que busquemos que el paciente logre o busque o vuelva a tener la confianza para poder acceder a los servicios de salud y estos servicios de salud pues estén también a la altura de esa necesidad o ese requerimiento que pudiera estar teniendo el usuario, ¿no? Y lo último, como parte de la influencia que se necesita implementar dentro de la estrategia comunicacional es específicamente ya en macro la educación y empoderamiento del paciente, ¿no? Las estrategias comunicacionales nos ayudan y juegan un gran papel con respecto y son clave en realidad para la educación del usuario, del paciente, pero también tenemos que estamos trabajando en cómo sensibilizamos, cómo es que, ¿verdad? El paciente dice, bueno, ya ahora sí, estoy enfermo, voy a acudir a un establecimiento, pero nosotros mismos, por un lado, estamos sensibilizando y buscando cómo de nuevo volvemos a vender lo atractivo que pudiera ser el acudir a un establecimiento de salud y cuando de nuevo vuelve a creer en nosotros el paciente, el usuario o por la necesidad, vuelve a decir, voy a volver a ir al establecimiento de salud por ahí en el proceso, de nuevo, nuestras acciones con respecto a no estar preparados para poder comunicarnos adecuadamente, volvemos a romper esa comunicación. Entonces hacemos énfasis en que necesitamos ese trabajo de poder ir incorporando competencias, no solamente conocimientos, sino también competencia porque son actitudes y habilidades que necesitamos ir desarrollando para poder también tener o garantizar en algo este empoderamiento que obviamente queremos que tenga el paciente, pero que cuando llega también estar a la altura de poder responder a esa necesidad o esa expectativa que pudiera estar generándose el usuario con respecto a la decisión de volver a pedir o solicitar una atención, ¿no? Y aquí marcamos o resaltamos que el combinar educación, participación activa, uso efectivo de los medios digitales o medios de comunicación y los enfoques creativos pueden inspirar a las personas a realizar cambios positivos en su salud y bienestar. Entonces, miren cómo va concadenando influencias, cómo es que debemos hacer la implementación, pero esto también nos ayuda a que si educamos y hacemos que el usuario actúe de forma activa o participe de forma activa, y más la utilización de las TIC o los medios digitales que ahora nos ayuda, y buscando
ciertos mensajes creativos, innovadores y que, que sean atractivos para poder hacer las convocatorias o poder desarrollar estas estrategias, nos pueden arrojar que efectivamente el paciente va a creer en el sistema de salud, va a acudir al sistema de salud, va a tocar la puerta, pero también y buscando una solución o buscando un aspecto que pudiera ayudar a poder solucionar su problema, pero también el sistema tiene que estar preparado y estar a la altura con cualquier perfil profesional que aborda o que es el primer contacto del usuario en poder responder también a a esa necesidad y a ese pedido o ese acercamiento que pudiéramos tener con respecto a la necesidad de atender al usuario, ¿no? Aquí en esta lámina desarrollamos la participación comunitaria y resaltamos la importancia, igual hemos identificado dentro de la gama que existe lo que más, digamos, repercute o los pilares más sólidos que pudieran ayudar a focalizar estas estrategias, ¿no? En este caso es necesario empoderar a la comunidad, obviamente se inicia con los actores sociales, es necesario que asuma un papel activo porque también nos va a ayudar a poder tomar decisiones de acuerdo a a la necesidad o identificar la relación que existe entre los problemas de salud de que se pudiera estar identificando. Esto nos ayuda a poder también mejorar e identificar esas necesidades y que busquemos una respuesta y una tendencia de algunas preferencias con respecto a cómo también vendemos los productos, en este caso vendemos las condiciones de salud, que es lo que queremos, digamos, abordar. El aumento de la eficiencia con respecto al uso de los recursos, ya decíamos que no necesariamente en estrategias comunicacionales o en la difusión comunicacional, hay veces no se tiene mucho presupuesto o gran cantidad de presupuesto, pero al hacer partícipe de de la necesidad o al buscar la participación activa de la comunidad, eso nos ayuda a optimizar los recursos y que muchas veces exista la difusión por parte de personas voluntarias o en este caso los agentes comunitarios que son actores para nosotros estratégicos que nos ayudan también a poder difundir la información o difundir estas estrategias comunicacionales en la población. ¿No? Reducir también la desigualdad de salud, especialmente entre los grupos vulnerables, adultos mayores, pacientes con algunas discapacidades, menores de 3 años, o sea, por cursos de vida hay población focalizada, entonces obviamente esto nos ayuda a poder abordar específicamente estos grupos y obviamente tener el reflejo del resultado, que es lo que se quiere, ¿no? Que disminuya las condiciones de enfermedad y más bien se propicie o se practique más los estilos de vida saludable que van a ayudar a poder disminuir las condiciones de enfermedad, por lo menos espaciar, ¿no? Que es lo que se quisiera dentro de del enfoque de las estrategias comunicacionales. El fortalecimiento del control social, que obviamente asegure que las instituciones también al rendir cuentas con respecto a cómo nos estamos manejando, con respecto a la base legal de las condiciones o de los derechos de salud, asimismo también se responda de manera efectiva a esa necesidad, aumentando la confianza del sistema sanitario que ya lo estábamos desarrollando, de la misma forma fomentar el trabajo intersectorial, porque la salud no solamente es del ente rector, que es el Ministerio de Salud y todo el sector, sino también de educación, de, del Ministerio de Trabajo, de los diferentes ministerios o sectores que también nos van a ayudar a poder ir a identificar la forma como se interviene y también ir buscando esa población
vulnerable, o sea, muchos de los ministerios también indirectamente abordan esta parte de las estrategias comunicacionales que, si bien es cierto, son parte de repente un concepto muy general. Sin embargo, el fomentar el trabajo intersectorial hace que se resalte las necesidades de cada sector y se aborde con un tema de convenios o de forma estratégica para poder también que cada sector pueda lograr sus objetivos con respecto a la población y a las acciones o actividades o estrategias que cada ministerio tiene que desarrollar, ¿no? Y por último, bueno, y resaltando un poco lo que la tecnología nos da o las TIC, generación de redes sociales, efectivamente, como parte de la búsqueda de beneficios en intercambio de información y que esto pues sea interoperable para poder ayudar a los usuarios y obviamente también esta condición favorezca el proceso en la atención con respecto ya a la intervención del personal de salud con respecto a cómo vamos interviniendo la parte comunicacional que ayude a poder resolver los problemas de salud del usuario, de la población. Y aquí resaltamos que es necesario implementar estrategias que puedan crear un entorno más colaborativo, comprometido no solamente para mejorar la salud individual, sino también la colectiva, que es en realidad el macro de la necesidad. Y sobre todo, hacemos énfasis en que la educación, el diálogo abierto, las iniciativas creativas y la colaboración con organizaciones locales y regionales son elementos clave para lograr la participación efectiva de la comunidad y obviamente reflejados ya en la parte específica que sería el centro o el núcleo que sería la persona, ¿no? O el usuario individual. Aquí vamos ya casi terminando en en la presentación donde hacemos énfasis a cómo influye la implementación de la estrategia. Perdón, esta, la siguiente, que es, que es la participación comunitaria. Ay, pero estoy retrocediendo en vez de avanzar. A ver, eh, la influencia y ya está. La integración, no sé, creo que estoy retrocediendo. Ahí ya está, perfecto, ya. Aquí ya hacemos la elección de los canales de comunicación, resaltando que son los medios digitales y básicamente pues las plataformas que existen en las redes. Obviamente hay algunas que tienen mayor alcance que otras y sobre todo algunas que tienen algunas limitaciones con respecto a hasta dónde se va difundiendo, pero todo hay que ir focalizando qué tipo de comunicación queremos ir trasladando y sobre todo esa comunicación que debe ser interactiva, muchas veces ir ubicando o focalizando pues las que más de seriedad tengan con respecto a la información que trasladan o que comparten, ¿no? Dentro de los canales de comunicación también es importante resaltar que todavía se usa, son los correos electrónicos, pero no si hablamos de instituciones con respecto a cómo vamos mandando los mensajes a los usuarios o pacientes, sobre todo se escoge o se resalta que deben ser correos institucionales, de tal manera que también se tenga la debida seriedad con respecto a esa comunicación que se pueda dar y en lo posible pudiera ser también un intercambio bidireccional donde el paciente solicite información o remite algún pedido o alguna inquietud sobre la institución y pues obviamente tenga respuesta, ¿no? Servicios de mensajería instantánea, ya cuando hablamos, si es que hay atenciones donde el paciente pues reciba de repente algunos resúmenes de las atenciones que ha tenido, algunas citas o algunas consideraciones que
dentro de las notificaciones puede ir desarrollando, ¿no? Inclusive se comparte resultados de exámenes o se remarca algunas invitaciones sobre todo para campañas de salud o algunas intervenciones que se pudieran dar y que nos mantiene un poco en esa interrelación de comunicación que debe haber entre los usuarios y las instituciones o establecimientos de salud, ¿no? Y obviamente no podemos dejar cuando hablamos de elección de canales de comunicación porque no todo el Perú tiene una condición de internet, si queremos utilizar los medios digitales, de poder garantizar o asegurar esa comunicación. Entonces, definitivamente todavía se sigue pidiendo, desarrollando, utilizando medios tradicionales, la televisión, el radio, la prensa, que muchas veces nos ayudan a poder también trasladar o transmitir esa comunicación que se quiere a la población. Y obviamente muchos de estos medios tradicionales inclusive pueden llegar a lugares donde el acceso es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de cómo elegimos los canales, pues tenemos que identificar, ¿no? Esa población, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y cuál es el medio donde llega lo que queremos transmitir, ¿no? Aquí resaltamos que es necesario utilizar mensajes claros basados en evidencia y capacitar al personal. Se puede lograr un impacto significativo en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades, pero sobre todo, se puede lograr ese impacto de poder comunicarnos o tener una comunicación bidireccional, usuarios o pacientes y personal de salud o establecimientos de salud que puedan comunicarse de la forma que nos ayude a poder resolver los problemas de salud en los ámbitos correspondientes. Y me parece que esta es la última lámina donde decimos que dentro del análisis que hemos ido desarrollando, efectivamente, si en la comunicación efectiva es una perspectiva del paciente o cómo es que la comunicación efectiva termina siendo una expectativa o cómo es que el paciente interioriza una expectativa, ¿no? Entonces acá hemos identificado algunos criterios, cómo es que del ámbito personal vamos al ámbito de la expectativa que se pudiera generar cuando uno es atendido, ¿no? Entonces, aquí corroboramos efectivamente pues, si hay una conexión, una comunicación adecuada, efectiva, vamos a tener un resultado de una conexión personalizada. Son el usuario, el profesional de la salud, al saber comunicarse, pues obviamente va a ser química, como se dice, con el paciente, el usuario, y efectivamente ese usuario va a tener también una satisfacción en la atención, por lo tanto la solución que tiene con respecto a su problema de salud, pareciera que también va a asumirlo de forma rápida o inmediata, porque obviamente está creyendo o está aceptando esa opinión que le está dando el profesional y que se ve reflejada en, como quien dice, hacer caso a lo que se le está sugiriendo o pidiendo, ¿no? Fomenta esa lealtad que el paciente muchas veces nos tiene como parte de ese acompañamiento y esa comunicación que se está teniendo, ¿no? Esa confianza o esa conexión personalizada hace que también haya una retroalimentación con respecto a esas dudas que existen, pero como que ese paciente ya hizo conexión con el profesional que está teniendo una comunicación efectiva, entonces se traslada las dudas de forma transparente y oportuna, porque la idea es que esas dudas que se generen sean presentadas o preguntadas en el momento, ¿no? Y obviamente se traslada como parte de una comunicación efectiva esa experiencia holística donde se haga una atención efectivamente integral y obviamente con todos los estándares que pudieran ayudar a que el profesional pueda trasladar esa experiencia del conocimiento en términos tácitos, entendibles y claros, que el paciente pueda efectivamente concluir con esa satisfacción de la atención. Aquí recalcamos que es necesario
establecer objetivos claros, utilizar indicadores apropiados, recopilar ese feedback directo y realizar evaluaciones periódicas de esta comunicación efectiva, de tal manera que se pueda ajustar y mejorar continuamente estrategias para maximizar el impacto en la paciente, en la persona o un usuario de forma individual, pero eso trasladado a la parte de salud pública o la parte comunitaria, que es al final lo que también nos ayuda a poder ver el impacto. Y con esto estoy concluyendo, pero voy a presentar una cosa chiquitita con respecto a ver si me permite la doctora unos segunditos, un videito muy pequeño para poder compartir esta, esta importancia de la comunicación efectiva. Doctora, ¿me confirma si se La escucha? comunicación efectiva es esencial para establecer relaciones saludables, resolver conflictos, alcanzar metas comunes, mejorar la productividad y promover el crecimiento personal. Es una herramienta poderosa que nos permite conectar con los demás y lograr un entendimiento mutuo más profundo. Existen 4 pilares que debes aprender a desarrollar para Ya, que solamente resaltamos la comunicación efectiva, obviamente, y dentro de la presentación también están los links. Si se quisiera profundizar en las pepitas de lo que hemos ido conversando o trasladando como parte de la experiencia. Muchas gracias, doctora, y bueno, esperando algunas preguntas si tiene a bien el público hacerlas. Ya, ¿cómo están? ¿Qué tal nuevamente acá ya para terminar nuestra presentación del día de hoy? Doctora, muchas gracias, realmente la información es valiosa, ¿no? Y ahora veo importantes conclusiones, importantes como por ejemplo la influencia de la implementación de las estrategias comunicacionales y sus ventajas son casi maravillosas porque si nosotros observamos las ventajas de estas estrategias comunicacionales nos permiten, por ejemplo, mejorar la satisfacción del paciente, como usted lo ha presentado, incluso reducción de los costos de las instituciones, empoderar al paciente también, ¿no? Que eso es lo que se busca también, que el paciente sea responsable de su salud con un conocimiento válido. Entonces, yo deseo, y seguramente todos los que estamos comprometidos con la comunicación en salud, que esto haya sido de alcance a muchos decisores, a muchos gestores también. Por ello, esperamos que se logre una difusión importante, ¿no? Y también, no solamente a los decisores y gestores, sino a las personas que trabajamos en el ámbito netamente práctico, en la relación directa con el paciente, porque poco a poco, con un solo paciente, se logra bastante, ¿no? Apliquemos esto y con un solo paciente, poco a poco se va avanzando. Entonces, yo creo, doctora, que está bien claro, no sé ya sus últimas conclusiones tal vez. Bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, haciendo un poco de énfasis en que efectivamente tenemos que prepararnos, que bueno, este inicio del tema no sea solamente una cosa general, sino todos tenemos que profundizar porque es necesario. El sistema nos lo requiere y nosotros también, si queremos ser eficientes en nuestro trabajo, sabernos comunicar nos va a ayudar también a poder lograr algunos impactos que se quiere específicamente si hablamos del primer nivel que sería el preventivo promocional y del impacto obviamente de disminuir las enfermedades o las condiciones de salud que no favorecen a la proyección o la productividad de la persona, ¿no? Entonces eso sería un poco lo que concluiría como parte del desarrollo de estos temas. Gracias. Muy bien dicho, doctora. Al contrario, las gracias a usted por su aporte valioso y esperamos la difusión de esto y nuevamente, seguramente, poder ampliar estos temas de comunicación en salud. Eso sería todo de parte de esta parte del curso. Muchas gracias nuevamente a todos los que se han conectado y muchas gracias a la doctora Cecilia López. Muchas Eso gracias sería. a usted, doctora, y al Colegio Médico.
Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos.